El siguiente punto del orden del día es una propuesta que trae al Pleno Ceuta Ya para que se solicite la dimisión del diputado por Ceuta, don Javier Zelaya. Tiene la palabra el señor Mustafa. Muchísimas gracias, presidente. Miren, el Gobierno de la Nación ha promovido una iniciativa legislativa para reducir en 2 horas y media la semana laboral máxima en nuestro país, es decir, pasar de las 40 horas actuales a 37 y media. Hablamos de una medida que afectaría a aproximadamente 12 millones de personas, entre ellas unos 6.000 ceutíes. Se trata, sin lugar a dudas, de un avance muy significativo en lo que se refiere a la conquista de derechos sociales de la clase trabajadora. Y así lo entendió este mismo Pleno cuando aprobó por mayoría una propuesta de Ceuta Ya en la que se expresaba públicamente el respaldo a dicha iniciativa. Sin embargo, el pasado 10 de septiembre, el Congreso rechazaba la tramitación correspondiente al decreto ley para implementar esta medida con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Podemos decir que, de manera mezquina, la derecha ha arruinado, de momento, una propuesta intrínsecamente buena para el conjunto del país. Ahora bien, lo más lamentable de todo, sobre todo para los ceutíes, es que entre esos votos figuraba el del diputado por Ceuta, el señor Javier Zelaya. En resumen, el diputado por Ceuta ha votado en contra de una propuesta aprobada también con los votos del Partido Popular por el Pleno de la Asamblea de Ceuta. Es decir, el diputado por Ceuta ha expresado en Madrid que lo que aprueba la Asamblea de Ceuta, con los votos del propio Partido Popular de Ceuta, está mal y debe ser corregido. Se trata de un comportamiento inasumible que no se puede pasar por alto. Y es por ello que hoy proponemos al Pleno de la Asamblea pedir la dimisión inmediata del diputado por Ceuta, el señor Javier Zelaya, por actuar en contra de los intereses de los y las ceutíes. Miren, hay 3 cuestiones que están fuera de toda discusión, no es una opinión. La primera, ¿se supone que lo que este Pleno aprueba es lo que la mayoría de Ceuta entiende que es bueno para Ceuta? La respuesta es evidente, sí. ¿Manifestó este Pleno, recuerdo con los votos incluidos del Partido Popular, su apoyo a la reducción de la jornada laboral? Inapelable, sí. ¿Se ha posicionado el señor Zelaya en contra de la reducción de la jornada laboral, ergo de lo que la mayoría de Ceuta, incluido el Partido Popular de Ceuta, entiende que es bueno para Ceuta? Inapelable, sí. Señoras y señores del Partido Popular, son ustedes quienes deberían estar muy enfadados con su compañero y no conmigo. Pues a ustedes, una vez más, repito, quien el señor Zelaya ha dejado, permítanme la expresión, con el culo al aire. Con el culo al aire. Y digo una vez más porque esto ya empieza a ser costumbre. A excepción de Vox, todos los grupos políticos de este Pleno consideramos, por motivos bien distintos, que el decreto de solidaridad interterritorial para que los niños no acompañados puedan ser cuidados y atendidos en otras comunidades autónomas es algo bueno. Pues bien, el diputado por Ceuta, el señor Zelaya, votó en contra de dicho decreto en el Congreso. Igualmente, a excepción de Vox, todos los grupos políticos de este Pleno consideramos que la reducción de la jornada laboral es algo bueno. Y así lo expresamos hace 10 meses. Pues bien, el diputado por Ceuta, el señor Zelaya, también ha votado en contra de esta medida en el Congreso. Señores y señoras diputadas
resulta profundamente vergonzante que el representante por Ceuta en la Cámara Baja se posicione de manera sistemática y junto a la extrema derecha en contra de todo lo que el pueblo de Ceuta considera que es bueno. Bueno para Ceuta, bueno para los menores extranjeros o bueno para la clase trabajadora de nuestro país y de nuestra ciudad. Y permítanme, y también bueno para el conjunto de la humanidad. Sí, he dicho eso. Sí, porque no podemos pasar por alto que el diputado por Ceuta, el señor Javier Zelaya, también ha votado en el Congreso en contra del embargo de armas al Estado genocida de Israel. No hay, por desgracia, un acuerdo plenario en esta Asamblea sobre esta cuestión, pero a nadie se le escapa que las manifestaciones más multitudinarias que ha tenido lugar en nuestra tierra en los últimos años han sido las manifestaciones contra el genocidio y a favor del pueblo palestino. Pues también en este tema el diputado por Ceuta nos ha avergonzado profundamente. El señor Zelaya ha demostrado que le da exactamente igual lo que diga el pueblo de Ceuta y también lo que haga el Partido Popular de Ceuta. Le da exactamente igual lo que vota usted, señor Vivas. Es más, ha dicho literalmente que él ha votado en el Congreso al respecto de la reducción de la jornada laboral, que su voto es lo más serio, lo más coherente y lo más responsable. Es decir, que entiende que lo que se aprobó aquí, lo que ustedes votaron y aprobaron aquí, no es ni serio, ni coherente, ni responsable. Permítanme el chascarrillo, vamos, que considera que lo que votamos aquí es basura. Les pregunto, ¿no sienten ustedes la más mínima vergüenza por las palabras de su representante? ¿No sienten el más mínimo sonrojo cuando el diputado por Ceuta en el Congreso vota en contra de lo que este Pleno, con sus votos incluidos, acuerda que es positivo y bueno para Ceuta? Parece ser que no. Al contrario, lo que hacen ustedes es atacar a quienes señalamos la incoherencia, a quienes señalamos esta contradicción, a quienes señalamos este bochorno. Ustedes están tan acostumbrados a hacer lo que les da la gana y a no rendir cuenta ante nadie, que se creen que pueden votar aquí una cosa y votar la contraria en Madrid y que no pase nada. Se creen que pueden pasarse la vida tomándonos el pelo sin que nadie se queje siquiera. Y por eso sueltan las tonterías que sueltan cuando algunos alzamos la voz. Me explico. Ustedes han dicho que nosotros, ojo, por solicitar la dimisión de un diputado nacional que vota en contra de los intereses de Ceuta, somos, oh sorpresa, sectarios. Que nosotros somos sectarios. Miren, cuando el señor Juan Bravo salió a la tribuna del Congreso para manifestarse en contra de los intereses de la clase trabajadora, porque para mayor vergüenza de Ceuta fue el señor Juan Bravo quien defendió el voto en contra de la reducción de la jornada laboral, cuando este señor acudió a la tribuna, la primera crítica que hizo al proyecto de ley fue que en el mismo decreto, que en el mismo documento, se citaba a un historiador, E.P. Thompson, que resulta que era marxista. Es decir, que el señor Bravo, ergo el Partido Popular, entiende que citar a un intelectual de una corriente ideológica distinta a la suya, por más que el intelectual, hay que recordarlo, por más que el intelectual sea una referencia indiscutible en su ámbito de pensamiento, es algo inasumible e inaceptable. Esto es lo que piensan ustedes. Al parecer, solo se puede citar a quienes, ojo, piensan igual que ustedes. Citar a alguien de pensamiento contrario ya invalida todo lo que se diga. Primero, utilizaremos el pensamiento como elemento invalidante, luego su orientación sexual, luego tal vez también su nacionalidad, no nos valen, tal vez más adelante también su religión será elemento para invalidar los argumentos. Y los sectarios somos nosotros. Manda narices. Pero hay más. Ustedes han dicho que Ceuta ya, por solicitar la dimisión de un diputado nacional que vota en contra de los intereses de Ceuta, está siendo perseguido. Semejante salvajada, dijeron.
Estamos persiguiendo a este diputado. ¿Ustedes se escuchan cuando hablan? ¿Ustedes se leen cuando escriben? ¿No se cansan de decir tonterías y barbaridades? ¿Quieren que hablemos de persecución política? ¿De verdad quieren que expliquemos aquí lo que significa persecución política? ¿Quieren que hablemos de la policía patriótica de su ministro, el señor Jorge Fernández Díaz? ¿Hablamos de eso? ¿Hablamos de lo que en este país ha hecho el Partido Popular en contra de sus rivales políticos? ¿Hablamos de las pruebas falsas? ¿Hablamos de las escuchas? ¿Hablamos de las escuchas ilegales? ¿Hablamos de los informes falsos para acabar con líderes políticos contrarios? Señoras y señores del Partido Popular, deben ser ustedes mucho más prudentes, mucho más prudentes. Asuman la crítica política y respeten, no a mí, respeten a este pueblo. El señor Zelaya no lo hace, no lo hace. Y es por eso que hoy traemos esta propuesta. Por eso hoy solicitamos la dimisión de quien continuamente nos avergüenza con su comportamiento desleal. Porque nuestra ciudad, señoras y señores del Partido Popular, merece respeto. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, me sorprende la disertación que hace el señor Mustafa. Bueno, no me sorprende. El señor Mustafa viene a hacer política y viene a soltar su discurso en función de sus intereses políticos. Es totalmente legítimo, pero parece mentira que no conozca el Partido Popular. El Partido Popular es capaz de decir lo propio y lo contrario en solo una frase. O sea, es que es lo que caracteriza al Partido Popular. Por eso es posible que aquí apoye una propuesta política y bastante populista que trajo en su momento el Grupo Ceuta Ya, desde nuestro punto de vista, y hacer todo lo contrario en otro foro, como puede ser el Congreso de los Diputados, pero ese es el Partido Popular. Por lo tanto, a nosotros no nos extraña, me alegra que nos haya citado. Nuestro grupo político, en este caso, por ejemplo, se posiciona de la misma manera aquí, en Madrid, en La Coruña o en Barcelona. Siempre se posiciona de la misma manera. Por lo tanto, nosotros votamos en contra de esa propuesta aquí y votamos en contra de esa propuesta en el Congreso. El Partido Popular no lo hace. El Partido Popular aprueba una cosa aquí. ¿Y por qué cree usted que la aprueba? Pues porque le da igual. Porque le da exactamente igual. Lo hace de cara a la galería. Lo hace de cara a la galería, pues para justificarse ante ciertos sectores que él entiende que aquí en Ceuta pues es necesario justificar, nada más, pero no en absoluto con intención de defenderla. Por eso pasa lo que pasa cuando el señor Zelaya pues hace lo contrario en Madrid, que el Grupo Ceuta Ya se queda totalmente sorprendido. Pero eso entiendo que no justifica que esta asamblea pida la dimisión del señor Zelaya. Habría que pedir directamente la dimisión de todo el Grupo Popular de Ceuta, precisamente por engañar a los ceutíes votando algo en lo que no creen. Es la realidad. Yo creo que a lo mejor la petición que han hecho debería hacerse extensible a quien realmente engaña el interés o las expectativas que se pueden generar en los ceutíes. Insisto, nosotros ya dijimos en su momento, y así nos posicionamos aquí y lo posicionamos en el Congreso, nosotros entendemos que lo que buscan los ceutíes y que lo que buscan los españoles en general es trabajar. Y que este tipo de cuestiones son accesorias y cortinas de humo que utiliza el gobierno del señor Sánchez y su socio de Sumar para desviar la atención de los números tan críticos en los que se maneja este país en materia de paro. Entonces, evidentemente, eso no se puede apoyar, porque sería darle cierta carta de naturaleza a políticas nefastas que aplica el gobierno del señor Sánchez en materia de empleo y que entiendo que vosotros, como grupo que defiende también al trabajador, debería afear, porque los niveles de paro que tenemos en Ceuta y los niveles de paro que tiene este país afectan
a la clase obrera y trabajadora, que es la principal damnificada de este tipo de cortinas de humo que genera el gobierno de Pedro Sánchez y su socio de Sumar, en este caso la ministra Yolanda Díaz. Por eso digo que a lo mejor habría que hacer extensible esa petición de dimisión a quien realmente se encarga de engañar a los ceutíes, que en este caso es el Grupo Popular de la ciudad de Ceuta, votando cosas que sabemos perfectamente que ni sienten y que no tienen ningún interés por aplicar. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Debatimos la propuesta de dimisión al diputado del Partido Popular por Ceuta, el señor Javier Zelaya, presentada por la formación Ceuta Ya, y lo trataremos de hacer desde la responsabilidad de explicar con claridad cuál será la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Nuestra decisión será la abstención y queremos explicar el porqué. El Grupo Socialista no puede compartir en absoluto, y así lo hemos dicho en infinidad de veces en lo que vamos de legislatura, la forma en la que el señor Zelaya viene ejerciendo su cargo en el Congreso de los Diputados. Lo hemos denunciado en numerosas ocasiones y hoy volvemos a hacerlo con firmeza. El señor Zelaya no se ha comportado como un diputado que defiende los intereses de Ceuta ni de lejos. Tenemos más que claro que el señor Zelaya no es el diputado de Ceuta, sino el diputado del Partido Popular. Y si me apuran, ni tan siquiera del Partido Popular de Ceuta, sino del Partido Popular de Feijóo o el de Ayuso. Pues son muchas las veces las que se ha posicionado con el ala más dura del Partido Popular. El ejemplo más claro lo tenemos en la reforma de la Ley de Extranjería, que incluía el reparto solidario de menores migrantes no acompañados en situación de saturación como la que vive Ceuta. Una medida largamente reclamada por nuestra ciudad, apoyada incluso por el Gobierno del señor Viva, presidente a su vez del Partido Popular en Ceuta, y que era clave para aliviar la presión migratoria sobre nuestros recursos de acogida. Pues bien, frente a esa necesidad objetiva y urgente, el señor Zelaya se alineó con el ala dura de su partido, casi rozando las posiciones de la ultraderecha, y votó en contra. Esa decisión no fue contra el Gobierno de España, fue contra Ceuta. Como lo hizo también, votando en contra de la revalorización de las pensiones de más de 9.000 ceutíes o contra la prórroga de las ayudas al transporte público, medidas que beneficiaban directamente a miles de ceutíes. Incluso rechazó el Real Decreto que incluía 4,5 millones de euros para la atención a menores migrantes en nuestra ciudad. Y, señor Ahmed, me decía usted antes, porque yo ahora estoy criticando al señor Zelaya, que yo no he intervenido antes. Pues mire, no he intervenido porque la conectividad de esta ciudad está más que asegurada, porque hay un 75% de bonificación, porque usted tiene un barco a las 11 de la noche con última rotación y otro a las 6 de la mañana, la primera, y pernocta aquí. Entonces, todo lo demás demagogia. A todos estos agravios contra los intereses de los ceutíes, el señor Zelaya se suma ahora su voto contrario a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, que es lo que hoy debatimos. Pese a que esta Asamblea, como ha dicho el señor Mustafa, aprobó respaldar esa medida con los votos del propio Partido Popular ceutí. Lo que tampoco nos sorprende, sabemos que la estrategia del Partido Popular de Ceuta es levantar la mano, votar a favor y no hacer absolutamente nada. Y en esta ocasión no iba a ser una excepción. En definitiva, el señor Zelaya ha dado la espalda a nuestra ciudad cada vez que ha tenido que elegir entre el Partido Popular o Ceuta. No le pedimos que rompa la disciplina de voto, pero al menos sí que levante la voz, que haga oír en Madrid las necesidades de Ceuta, que para eso le pagamos. Pero ni eso, y lo lamentamos profundamente. Lamentablemente entendemos que la figura de la dimisión de la Asamblea pues carece de efectos reales sobre un diputado que ejerce su cargo en el Congreso. Esta medida no cambiará la disciplina de voto del señor Zelaya ni le hará rectificar su alineamiento con la dirección nacional de su partido. Por ello, creemos que poco o nada aporta en términos prácticos para defender a nuestra ciudad. Lo que sí aporta, y seguiremos haciendo, es señalar con claridad una y otra vez cada votación en la que el señor Zelaya falla a Ceuta. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber quién defiende sus intereses y quién los sacrifica en nombre de los intereses del partido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Empezando por el final, señor Guerrero, no tocaba ahora hablar del blindaje, que es lo que pedimos nosotros, el blindaje y lo que ha salido adelante en esta Asamblea, que a mí la verdad es que me da un poquito de vergüenza, que salga con el apoyo de la ultraderecha y que usted vote en contra, que aquí no se ha tratado de, la demagogia la ha hecho usted ahora mismo, de si tenemos un barco a las 11 de la mañana y otro a las 9, no señor. Se trata de que se nos blinden las tarifas, se blinde lo que usted, yo y todos los ceutíes pagamos por coger ese barco. Y vamos a tener que pagar siempre, porque no nos queda más remedio. Así que, para demagogia,
sí que ha dado lecciones. La verdad es que no me sorprende que usted no apoye esta propuesta. A mí no me sorprende. Y no me sorprende porque en un país en el que el bipartidismo ha sido tan recurrente, entre unos y otros sabemos perfectamente que aquí, en cuantito se coge ese barco que usted no quiere blindar sus bonificaciones y se cruza el estrecho y se llega a Madrid, se hace lo que diga el líder de turno. A los ceutíes solamente nos utilizan para sacarnos el voto. Pero representar los intereses de todos los ceutíes en Madrid, vamos, yo no recuerdo a ningún diputado, mucho menos senador, que lo haya hecho. Pero ya es que en este tema, hombre, estamos hablando de un avance social. Un avance social. Me resulta bastante difícil de creer. Pero claro, las pugnas de Madrid por ver quién se hace con el trono, en el juego de tronos particular que están ustedes, desde luego, desde el Partido Popular, están ustedes cogiéndole el ritmo a Vox e intentando hasta sobrepasarle. No todo vale, no todo vale. Hablamos de una jornada laboral que, a fin de cuentas, lo que va a hacer no es solo el avance social, sino es dignificar la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Ustedes han elegido legítimamente colocarse del lado de los Garamendis de la vida. Para nosotros, desde luego, es mucho más digno posicionarse con los trabajadores y trabajadoras de este país, que en muchísimos casos, por desgracia, continúan siendo explotados, aunque ni ellos mismos lo puedan decir. Es una medida que favorece la conciliación familiar y laboral, que favorece el derecho al descanso, que resulta imprescindible en un Estado social y democrático de derecho, en la que se ha ido avanzando poco a poco, que va a suponer una mayor y mejor aplicación de las políticas de inclusión y de igualdad que deberían primar siempre. Y por eso, ya le digo, nosotros siempre del lado de los trabajadores y trabajadoras y, lógicamente, defender en esta sede plenaria, como ya lo hicimos, la reducción de la jornada laboral, nos parece que entra dentro de la lucha por los derechos sociales de los españoles y españolas que trabajan en este país. Es una conquista social, al igual que lo fue las 8 horas laborales. Es la misma conquista social. Va a costar trabajo, por lo visto, esta vez puede ser que cueste hasta más trabajo alcanzarla. Además, el Partido Popular, Junts y Vox tumbaban esta medida, sin pensar que posiblemente entre las personas que a ustedes les llegan a votar también hay trabajadores y trabajadoras, pero ya les digo, ustedes prefieren a los Garamendi. Y como le decía antes, a nosotros es que no nos sorprende este posicionamiento por la actitud que han venido teniendo los distintos representantes de esta ciudad en el Congreso. Nosotros sí vamos a apoyar esta propuesta. Entendemos que pedir esta dimisión es algo simbólico. Evidentemente no se le puede obligar a dimitir, pero creo que simbólicamente también es bueno posicionarse con esta medida. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues a resulta de oír las intervenciones de los distintos portavoces de esta Asamblea, resulta que el señor Zelaya es el responsable de que el Real Decreto de reducción de jornada a 37 horas y media, como decía, que el señor Zelaya es el responsable de que ese Real Decreto no haya sido aprobado. Fíjense a la absurda conclusión a la que he podido llegar escuchando su discurso. No es verdad. Y me resulta curioso el detalle de que se le pida explicaciones al señor Zelaya y no se le pidan explicaciones a los diputados del Congreso que forman parte del bloque de investidura. Me resulta curioso. No sé por qué el responsable es el señor Zelaya y no son los diputados que no han querido votar ese Real Decreto y que forman parte de un equipo que votó la investidura y que, por ello, tenemos de presidente al señor Sánchez. Es curioso. El diputado Zelaya, el señor Zelaya, votó lo que tenía que votar y no está en contradicción con lo que votamos en esta Asamblea el Grupo Parlamentario Popular, porque ustedes han hecho, como hacen siempre, una lectura sectaria, una lectura sesgada de lo que en este Pleno dijo el Grupo Parlamentario Popular. Lo que dijimos en aquel momento es que apoyábamos la medida de la reducción de jornada a 37 horas y media siempre
siempre, es que siempre le falta la segunda parte, siempre que hubiera acuerdo de la mesa de diálogo social, siempre que hubiera acuerdo entre los empresarios y los sindicatos. ¿Y por qué? Porque resulta que en España el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente autónomos, a los que les cuesta mucho esfuerzo levantar la persiana cada día. Y ellos, fundamentalmente la ATA y la CEPIME, estaba diciendo que implantar esa medida iba a incrementar los costes de gestión de esas empresas y que necesitaban ayudas para poder ponerlas en marcha. Si es que en el fondo de la cuestión estamos todos de acuerdo, todos queremos las 37 horas y media, todos, porque creemos en la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero lo que no puede ser es una imposición y unas lentejas, o las come o las deja, que es a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno de la Nación y sus socios de coalición. Basta ya de manipular la verdad, basta ya de manipular los mensajes y, sobre todo, basta de manipular el mensaje que ha hecho el señor Mustafa esta mañana, hablando y mezclando también el Real Decreto de atención a menores no acompañados y mezclando también el Real Decreto de Israel y el bloqueo de compra de armas. Lo mezcla todo y encima también incluye todo lo que tiene que ver, que además está judicializado, de la policía patriótica. Mire, todos los que están investigados, que sean juzgados y que la justicia diga lo que tenga que decir, porque nosotros no tenemos capacidad de conocer con detalle los procedimientos y quien haya cometido una infracción de la ley, que pague, que sea condenado y que tenga que asumir las responsabilidades que tenga que asumir. Pero esa discusión o ese argumento que usted utiliza en la mañana de hoy, mezclándolo todo, no me diga que no es demagógico. No me diga que su discurso no trata de levantar otra vez muros, porque ¿a qué viene hacer una reprobación del diputado Zelaya en este pleno de la Asamblea? ¿Qué tiene que ver eso con el bienestar de los ceutíes, cuando desde aquí es evidente que esa medida no la podemos poner en marcha? Yo creo que las reprobaciones, el próximo punto que trae su grupo es la reprobación de la política social, en esta Asamblea no son una cuestión de interés general que deba abordarse, como lo traen ustedes continuamente. Yo me gustaría que ese discurso demagógico, sectario, fuera eliminado de las instituciones, sobre todo porque cuando se habla de la policía patriótica yo podría hablar de personas que en estos momentos están imputadas por filtrar informes secretos o informes que no debían de haberse filtrado. Yo también podría hablar de cómo determinados partidos están colonizando las instituciones, la televisión pública, instituciones que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda, como la IREF, el Banco de España, y no lo hacemos, no entramos en esos discursos porque no queremos levantar muros. Queremos que las instituciones sean respetadas y que no se mezclen los partidos políticos con las instituciones, porque cuando una persona representa a la ciudad de Ceuta, representa a la ciudad de Ceuta y no representa a un partido, porque esa es la legitimidad que establece nuestra Constitución. Y me gustaría que todos los grupos de esta Asamblea así lo hiciésemos, no solo en esta Asamblea, sino también en el resto del territorio, porque quien pierde son las instituciones y la legitimidad que todos le damos a las instituciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Tiene usted razón, señora consejera. Usted ha llegado a una conclusión absurda. Efectivamente, usted ha llegado a una conclusión absurda. Aquí nadie ha dicho que el responsable de que no salga el decreto sea el señor Javier Zelaya. Lo que yo he dicho una y otra vez durante 10 minutos, que creo que he logrado aburrir a mucha gente aquí, durante 10 minutos, que el señor Zelaya vota en contra de los intereses de Ceuta. Y efectivamente, usted tiene razón. Su conclusión ha sido de lo más absurdo que he visto en años acá.
Luego, es importante que cuando se digan las cosas seamos pulcros. Hemos hablado de la policía patriótica porque dicen que nosotros perseguimos. Quien manda la nota de prensa es el Partido Popular y quien dice que persigue al otro es el Partido Popular. Dice que nosotros perseguimos al señor Zelaya. Es una salvajada. Es una salvajada. Y sí, utilizo el posicionamiento del señor Zelaya en el decreto de menores para evidenciar que vota en contra de los intereses de Ceuta. Y sí, señalo al señor Zelaya cuando vota en contra del embargo de armas contra el Estado genocida de Israel porque vota en contra del sentir mayoritario de la población ceutí. Me ha quedado claro, ¿no? En estas tres posiciones del señor Zelaya se les debería caer la vergüenza a ustedes, la cara de vergüenza. Se les debería caer la cara de vergüenza. Y mire, hoy no estamos hablando de si la reducción de la jornada laboral es buena o mala. Es que ese debate ya lo tuvimos, señora consejera, lo tuvimos concretamente hace 10 meses. Y la opinión de los grupos políticos quedó expresada aquí y plasmada en su voto. Y ustedes en concreto dijeron que sí, que la semana laboral de 37 horas y media era buena. Lo dijeron ustedes. El debate, como digo, no es si el decreto es bueno o no. No es acerca de lo que opinamos sobre el Real Decreto, es sobre lo que hace en Madrid su compañero de partido votando en contra de acuerdos plenarios de la Asamblea. Acuerdos plenarios que convenimos todos acá que son buenos y positivos para Ceuta. Aún así, como a ustedes ahora les toca justificar el hecho de que su compañero ha votado en contra, se pone a despotricar de la reducción de la jornada utilizando no sé cuántos argumentos. Mire, yo voy a responderle. Todo lo que ustedes y la patronal también han dicho es exactamente lo mismo que dijo la derecha y la patronal también cuando hace 40 años, ojo, 40 años, se acordó reducir la jornada laboral de 40 horas. Aquella fue una reducción del 10%. Una reducción mayor que la que se pretende ahora. Y los mismos argumentos que se escuchan hoy se escuchaban entonces. Y el tiempo ha revelado que todo lo que ustedes decían junto a la patronal era mentira. El tiempo ha revelado que la reducción de la jornada laboral fue un acierto, que fue una medida buena para la mayoría, es decir, para la clase trabajadora. Otra cosa, claro está, son los intereses de un sector del empresariado al que le gustaría volver al tiempo del látigo y de las cadenas. Porque vamos a preguntarnos, ¿quién dice que esta medida sería mala para la economía? Lo dicen ustedes y la patronal, punto. Ustedes y la patronal, punto, no hay nadie más. Y no, señora consejera, no es mala para la economía, es mala para los márgenes de beneficios de empresarios avariciosos. Esa es la economía a la que ustedes se refieren, la economía privada de una minoría muy minoritaria, pero ojo, muy privilegiada. Muy privilegiada. Esa minoría que se opone sistemáticamente a todo lo que suponga un avance en las condiciones de vida. Ojo, estamos hablando de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esa minoría que se opuso, junto a ustedes también, al salario mínimo, la que se opuso a las vacaciones pagadas, la que se opuso a la prohibición del trabajo infantil, la que se opuso a la indemnización por despido, a la existencia de convenios colectivos, a la existencia del derecho a huelga, probablemente había que quedarse en casa, es mucho mejor, y a la acción sindical. Acción sindical que trae aquí un acuerdo que ustedes han votado a favor, emana de la acción sindical. Es esa minoría que cada vez que se pretende mejorar la vida de los currantes nos dice que, ojo, cuidado, que se va a destruir la economía. Es verdaderamente penoso, patético que ustedes hoy compren esa basura. Y es que dice el señor Zelaya, y ustedes ahora dicen que están de acuerdo con él,
que su voto en contra de la reducción de la jornada laboral es un voto, voy a volver a repetirlo, serio, coherente y responsable. Parece que aquí todo lo serio, todo lo coherente, todo lo responsable siempre afecta a los mismos, siempre machaca a los más vulnerables y en este caso es machacar a la clase trabajadora. Pues no, señoras y señores del Gobierno, la reducción de la jornada laboral no es mala y es profundamente positiva, es buena. ¿Sabe usted para quién es buena esa reducción de la jornada laboral? Yo se lo voy a decir, para 12 millones de españoles y españolas y para cerca de 6.000 ceutíes. Es buena para que las personas sean más libres, es buena para las familias, para que los trabajadores puedan estar más tiempo con sus hijos. No vuelvan a decirnos nunca más que ustedes defienden a las familias porque es mentira, es mentira. Y es buena también para la propia productividad, para que el tiempo de trabajo sea un tiempo de mayor calidad, con menos fatiga, con menos cansancio y hastío. Y es buena para la mayoría, pero ustedes nunca miran por la mayoría, solo miran por el interés de unos pocos que, sin embargo, siguen acumulando muchísimo poder. Despachado a esto, quiero dirigirme al señor Guerrero. Es profundamente desesperante escuchar el argumento que ha esgrimido usted en cuanto a la potencia de los acuerdos plenarios. Según su argumento, usted se va a abstener acá porque esto es más o menos una declaración institucional con poco alcance, ¿verdad? Pues mire, usted votó aquí una declaración institucional que reprobaba la política de variadas del Partido Popular. ¿Eso tenía algún tipo de efecto directo? Ya le contesto yo, no. Pero el poder simbólico es enorme. Usted también, o su grupo, votó aquí a favor de declarar non grato al señor Abascal. Eso también no es declaración institucional. ¿Tiene algún efecto jurídico directo? Es decir, ese hombre está incapacitado, no puede coger el barco para venir a Ceuta o el helicóptero. La respuesta es no. Pero el poder simbólico de esa decisión es incuestionable por cualquier ceutí. Y el poder de esta declaración es incuestionable. Y comprarle el argumento al Partido Popular de que las reprobaciones, pedir dimisiones, está fuera del marco democrático, es comprarle una democracia que está absolutamente amputada. La reprobación, las dimisiones son resortes democráticos que sirven para las cámaras, para la acción política, para fiscalizar al Gobierno y, sobre todo, para una sanidad política necesaria. Hablar, como he escuchado aquí, sobre la reprobación como un elemento extraño, ajeno, es de una soberana ridiculez que no se sustenta por ningún lado. La reprobación es un resorte político establecido en el parlamentarismo desde hace mucho tiempo. Y es más, en determinados regímenes como el anglosajón, la reprobación implica automáticamente para aquellos que tienen cierta decencia la dimisión de todos sus cargos. Eso no sucede en este país. Sería lo bueno, Sería bueno que cada vez que se reprobase aquí a alguien, automáticamente presentase su dimisión. Pero como dicen los chavales de la calle, dimitir, por lo visto, es nombre ruso. Muchísimas gracias. Gracias, señor Mustafa. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues tal y como está el ambiente político a nivel nacional, nos quedaríamos sin muchos dirigentes políticos. Yo propongo, presidente, que traigamos una reprobación al señor Mustafa por las barbaridades que dice, por la demagogia que utiliza, por las mentiras que profiere cada vez que toma la palabra en este pleno de la Asamblea y, sobre todo, porque ahora lo único que se dedica es a reprobar a los miembros del Partido Popular, ya sean del Gobierno de la ciudad o ya sea nuestro diputado nacional. Hoy le toca en la siguiente intervención a la señora Nabila Bencina y supongo que en los próximos plenos pues podremos ver, como ya vimos a la señora Orozco, podremos ver al resto de miembros del Gobierno, también al presidente, claro, por supuesto, presidente, no va a ser usted menos, pues nos veremos reprobados una y otra vez. Fíjese que yo creía haberle oído a usted que lo criticaba a nivel nacional porque no nos llevaba a ningún sitio y, sin embargo, aquí es práctica habitual. Pero bueno, usted manipula, utiliza la demagogia, utiliza el debate sesgado, utiliza solamente parte de los argumentos
que le interesan en cada uno de los debates que tenemos en este pleno. Mire, el Real Decreto, además de hablar de las 37 horas y media, con el que me reitero, el Grupo Parlamentario Popular de la ciudad de Ceuta, de esta Asamblea, está de acuerdo, también hablaba de cuestiones importantes como el registro de la jornada, la desconexión digital a la que tienen derecho los trabajadores. Es que estamos de acuerdo, no sé cómo explicárselo. El Partido Popular en la ciudad de Ceuta está de acuerdo, pero también está de acuerdo y también solicitamos que haya un diálogo social, como ha habido siempre. Porque la mayoría de las medidas que usted dice que la ha aprobado la izquierda de este país están incluidas en nuestra Constitución. Con lo cual, no es un avance de la izquierda, es un avance de la sociedad española, que decidió incluirla en la Constitución española, que decidió incluir la protección de los trabajadores y las empresas en nuestra Constitución. Con lo cual, no se arogue de ese derecho o de esa protección de los trabajadores. Nosotros lo queremos, pero para proteger a los trabajadores también hay que proteger a quienes crean el empleo, que son los empresarios. Y no vale decir que los empresarios son avariciosos, porque la mayoría de los empresarios no son Amancio Ortega. Ya me gustaría a mí que en este país todos fuéramos Amancio Ortega, pero no. No es la realidad. La realidad es que el 95% de los empresarios y autónomos de este país les cuesta mucho trabajo pagar las nóminas, pagar los seguros sociales y pagar los impuestos. Porque en esta última legislatura, y usted de eso no ha dicho ni mu, se han subido 97 veces los impuestos. Basta ya, hombre. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor oficial de acta, si es tan amable, procedemos a la votación. Cinco votos a favor, 3 abstenciones y 15 en contra.